En esta bella mañana que Dios nos da, y siendo la parte clara de este día, domingo 26 de mayo del año 2024, nos saluda su hermano en Cristo Jesús, Saúl Santamaría, desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios, y miembros en particular del cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a todos los simpatizantes que se reúnen con nosotros, y a quien Dios mediante llegará este mensaje, que no son parte de nuestra iglesia, pero que nos siguen por las diferentes redes sociales. Que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes en sus países por medio de su bendita palabra. Damos gracias a Dios también por el grupo de edificados en la palabra y de quienes administran este grupo. Que Dios bendiga su ministerio. Vamos a orar para presentarnos delante de nuestro Dios, incline su rostro al polvo de la tierra. Si usted va en el camino, solamente en su mente haga esta oración. Oremos. Bendito y buen Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre. Te damos gracias, Padre eterno, por todas y cada una de las bendiciones que tú nos das, entre ellas el poder ver la luz de un nuevo día, pero que también vemos tu luz por medio de tu bendita palabra, ese camino en el cual tú quieres que nosotros vayamos, y que ahora te suplicamos que pongas tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, que nos llenes de ese Espíritu, que aumente nuestra fe para que no sea para nosotros una dificultad, o sea para nosotros una carga muy pesada, el poder, Señor, cambiar lo que nosotros necesitamos cambiar para seguirte, Señor. Danos, Padre eterno, fortaleza, sabiduría, entendimiento, haznos no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores, y nos depositamos en tus benditas manos. Te damos gracias por todo lo que nos das, y te rogamos todo esto, no por méritos propios, sino por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos y estimados oyentes, hemos estado analizando el libro de Éxodo. Jehová camina con su pueblo, y en esta quinta semana tenemos como subtítulo el Mar Rojo y la peregrinación en el desierto. ¿Cuáles son las pruebas del creyente en su viaje a esa tierra prometida? Como tema tenemos el día de hoy la guía de Dios por el día y por la noche. Qué guía tan importante es la de Dios, que debemos de considerar que no nos deja ni de día ni de noche. Tenemos el texto base que se encuentra en Éxodo capítulo 13, versículos del 17 al 22, el viaje de Israel fuera de Egipto, en el cual podemos observar esa guía que de día y de noche va nuestro Señor llevándonos por el camino que Él quiere, no por el que nosotros a veces pensamos y sentimos que es el correcto para nuestras vidas. Nosotros nos equivocamos porque tenemos una vista y una mirada a corto plazo, pero el Señor tiene una mirada y una visión de nosotros para su gloria, para que salgamos adelante como Él quiere, como pueblo suyo que somos escogidos. Vamos a leer poco a poco estos textos para ir tomando en consideración lo que vive el pueblo de Israel, y ahora como nosotros también lo estamos viviendo y debemos de vivirlo con esa misma esperanza, bajo esa misma fe en la cual ellos fueron, porque Él nos guía hacia algo glorioso. Versículos 17 y 18 de Éxodo 13 dice así: Dios conduce por un camino inesperado por el desierto al pueblo de Israel. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, y se vuelvan a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Podemos observar cómo Dios, pensando y viendo, observando la debilidad que el pueblo de Israel tenía cada uno en sus vidas, busca el mejor camino, aunque fuere más largo,
aunque fuera más complicado, para que el pueblo de Israel no se desanime al ver la destrucción de Egipto, al ver la guerra, al ver las armas y decir, mejor me regreso a Egipto. Era fácil que ese camino que por donde ellos iban a llegar a Canaán cruzaran ese camino, pero Dios tiene cuidado de su pueblo y por eso los lleva por otro camino, el camino que los lleva hacia el Mar Rojo precisamente. Así debemos también nosotros observar, y dice el salmista que hay caminos que a nosotros nos parecen rectos, pero son caminos de mal. Dios va a enderezar precisamente ese camino que yo tengo, esa observancia que yo tengo de ese camino, que en un momento dado puedo pensar que es bueno, pero Dios no me va a permitir ir por ese camino. Y no me va a gustar a lo mejor el camino, porque es más largo, porque va a ser complicado, porque puedo sentir que estoy yendo hacia un lugar que no me conviene, pero si Dios es el que me está guiando, es lo que nosotros debemos de confiar en Él, poner toda nuestra confianza en Él. Para nosotros dice primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. El Señor siempre nos va a llevar por un camino a veces que no nos gusta, pero es el mejor camino para que nosotros crezcamos en esa fe que debemos de tener en nuestro Dios, esa seguridad con la que debemos andar con nuestro Dios, y por eso Él nos pone a prueba, nos pone dificultades, a veces nos pone en situaciones complicadas, pero no nos va a dejar Él que llevemos más carga en la cual nosotros nos desanimemos, sino que Él nos va a dar una salida para que nosotros podamos también soportar esa carga y salir adelante y bendecir siempre a Dios, sea como sea la situación que sucede en nuestras vidas. Nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios. No nos va a gustar a lo mejor el resultado por el que vamos, pero si es de la mano de Dios, es lo que mejor va a ser para nuestra vida futura, y tomando en cuenta que no nada más somos nosotros solos, sino que también somos una guía para nuestras familias, para nuestros compañeros de trabajo, para la gente que está junto a nosotros, o nuestro prójimo, como dice nuestro Señor. Debemos de tomarnos de la mano y soportar, para que ellos también, al vernos que nosotros soportamos, también ellos soporten y estén de la mano de Dios, sabiendo que Dios es quien gobierna nuestras vidas y que su liderazgo, así como en la antigüedad, fue para liberar al pueblo de Israel, de sacarlo de ese conflicto en el cual vivían bajo la potestad de Egipto. Vamos a leer el versículo 19 de Éxodo, amados hermanos. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Toma también consigo Moisés los huesos de José. Ese juramento de José con el pueblo de Israel lo hace en Génesis capítulo 50, versículo 25 y 26, ya sabiendo que José pues iba a morir, no viendo que iba a poder llegar a esa tierra prometida, pero con esa esperanza y esa fe que Dios los iba a sacar y los iba a llevar a esa tierra prometida, pide que sus huesos no queden en Egipto, que no queden enterrados ahí, porque para ellos la promesa viene desde Jerusalén, y ahí es donde Él quería reposar para alcanzar esa promesa de la vida eterna. Entonces dice así Génesis 50, 25 y 26, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años,
y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Entonces, la esperanza que tiene José, sin haberla visto, como dicen Hebreos, en que Dios iba a tener misericordia de él y lo iba a levantar, y iban a llegar a la tierra prometida, era que él descansara en Jerusalén. Ahora, amados hermanos, esa esperanza también nosotros debemos de tenerla, y ese ejemplo. Tal vez para nosotros podemos no ver un buen futuro, pero debemos de tener fe en que Dios ha cumplido, cumple hoy en día su promesa y la cumplirá. Nos ha rescatado a nosotros de múltiples situaciones y tenemos que tener esa esperanza de que Él nos levantará en el día que regrese. Así como José lo hizo, tenemos la esperanza de llegar a esa tierra prometida cuando llegue nuestro Señor. Y no debemos desfallecer, sino esperar a que Él regrese, pero cambiando nuestras vidas, teniendo fortaleza en todo lo que estamos viviendo. Vamos a leer el versículo 20 y 22 de Éxodo 13. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios muestra su presencia de una manera sin igual ante el pueblo de Israel. Para que no tropezaran en la noche, pone una columna de fuego que los alumbrase, que los guiara, que los llevara por el camino, y para que ellos no pudieran tropezar en la oscuridad. Y en el día, para que ellos no tuvieran y se padecieran de ese gran calor, los fortalece y les pone una nube que los cuida, los protege y también los guía. Dios cuida a su pueblo de día y de noche y lo lleva por un camino agradable, porque qué más agradable podría ser que en vez de estar sufriendo la inclemencia del sol en el día, van resguardados por una nube que les da sombra, y en las noches en el desierto son muy frías, mas sin embargo el calor, la luz de una columna de fuego que los calentara, que los guiara, que les permitiera observar y ver por dónde iban caminando, era lo mejor para ellos. Qué gran bendición de parte de Dios. Ahora para nosotros debe ser un ejemplo también. De día y de noche nuestro Señor nos está cuidando, protegiendo, sustentando. Nos está llevando por un buen camino. Veamos de qué Egipto nos sacó nuestro Señor a nosotros. Dice el Salmo 40, versículo 1 y 2. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y fíjense nada más, Él metió sus manos en el lodo sucio para sacarnos a cada uno de nosotros, rescatarnos de ese lugar en donde estábamos. Tal vez pensábamos que estábamos viviendo bien porque no lastimábamos a nadie, pero no teníamos ninguna esperanza. Mas sin embargo, Él no la dio. Y ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Al ver que Él nos sacó de esa situación, de esa forma de vivir. Dice el versículo 3 del Salmo 40. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El agradecimiento que debemos de tener a nuestro Dios por habernos sacado de ese lugar donde nosotros estábamos y permanecíamos supuestamente de una manera agradable, vivíamos bien, pero era una manera inadecuada, sin esperanza de vivir. Ahora se lo debemos agradecer, alabando a nuestro Dios, cantándole,
expresando nuestro amor hacia Él, dando gracias por Él, reuniéndonos con nuestros hermanos y teniendo siempre en nuestra mente un cántico nuevo para que todos alabemos al Señor. Ser iglesia de Dios es un compromiso en el cual nosotros debemos estar siempre, reunirnos, porque es una santa convocación para alabar a nuestro Dios precisamente y dar gracias a Él, siempre todos y cada uno de nosotros. Esa columna que en un momento dado, ese pilar que continuamente da la protección de nuestro Dios y donde está la presencia de nuestro Dios, debemos de dejarnos que nos guíe, que nos cuide, que nos proteja. Pero para eso nosotros debemos de tener toda nuestra confianza en nuestro Dios, ya que Él de día y de noche siempre está cuidándonos, protegiéndonos y sustentándonos. Sí, el amado pueblo de Dios está siempre siendo guiado por Jehová nuestro Señor, está siendo guiado por nuestro Salvador Cristo Jesús, quien vino a darnos esa esperanza y esa luz, vino a darnos una esperanza que no teníamos y que a veces no comprendemos por qué a nosotros no la dio. Pero aunque no comprendamos por qué no la dio, debemos nosotros con esa misma fe que José lo hizo, luchar para llegar a esa tierra prometida. Aún él, antes de morir, sin saber y sin ver esa tierra prometida, tuvo esa fe. Y esa misma fe es la que nosotros debemos de tener en nuestro Dios, porque a esa tierra es a donde debemos de llegar todos. Nosotros, al ser escogidos por nuestro Dios, somos más que vencedores. Dice Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, les dio la esperanza de un futuro glorioso. Nosotros debemos amar a nuestro Dios porque nos amó de tal manera que dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener una esperanza, para que pudiéramos ser esos vencedores como el pueblo de Israel fue, para que pudiéramos ver a lo lejos esa tierra prometida sin saber cuándo llegaríamos, pero tenemos esa esperanza de que cuando nuestro Señor venga, podremos estar en esa tierra prometida, porque para ese propósito fuimos llamados. Nosotros desde antes de la fundación del mundo ya estábamos predestinados para que nosotros fuéramos parte de ese pueblo escogido. Nuestro Señor Jesucristo, que fue el primogénito de muchos hermanos, su Hijo amado de nuestro Dios, nos unió a Él para poder tener esa esperanza también. Así es que debemos de luchar día a día también contra nuestras pruebas que tenemos a cada momento. Vamos caminando, vamos en ese camino del mundo en el cual Satanás está reinando en estos momentos y en el cual Él nos conoce también perfectamente, conoce la palabra de Dios y busca que nosotros tropecemos de muchas maneras. Él conoce cuál es nuestra debilidad y por dónde debe atacarnos, pero debemos de pensar que nosotros hemos sido escogidos como el pueblo de Dios por medio de Jesucristo. Dice en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros, refiriéndose a nosotros y cada uno de nosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fíjense nada más cuántos adjetivos tenemos cada uno de nosotros al ser escogidos como pueblo de Dios. Somos escogidos como un linaje especial,
como un real sacerdocio, como una nación santa, una nación que se está apartando de este mundo, de todo lo bonito de este mundo, que a veces nos llama mucho la atención, pero debemos de luchar precisamente para no caer en ese, ni tropezar en ese momento en el cual estamos teniendo esa prueba. Somos un pueblo adquirido por Dios, pero no es nada más para que nosotros nos quedemos nosotros como salvos, sino hay una añadidura a este texto, dice así: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, yo que he sido rescatado, salvado, que ya no ando de noche ni ando a obscuras, tengo una luz admirable, pero esa luz que me rescató, esa luz que me guía constantemente, debo yo anunciarla a los demás. Todos queremos a lo mejor salir a evangelizar, hablarle a la gente, pero ya tenemos un ministerio muy importante en nuestras vidas, el de evangelizar en nuestros hogares. Nuestra familia también necesita ser rescatada, también necesita ser salvada. Muchos de nuestra familia no nos congregamos, no nos reunimos, no está con nosotros en las cosas de Dios. Y ahí es donde tenemos que también empezar a trabajar. No que no salgamos a predicar, no, sí tenemos que salir a predicar, pero el ministerio de nuestra familia, el que nosotros guiemos a nuestra familia, no nada más con nuestro ejemplo, sino constantemente hablándoles de nuestro Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que ha hecho por ellos, porque al nosotros tener la misericordia de Dios, también nosotros podemos decirles que ellos están gozando de esa misericordia. Si somos jefes de familia, Dios ha tenido misericordia de mí, he tenido bendición delante de Dios, me permite hallar gracia delante de los hombres, y esto conlleva a que mi familia goce de esa bendición que Dios ha puesto en mí y Dios me ha dado a mí. Entonces, hacerles ver precisamente que ellos están gozando de la bendición que Dios me da a mí, es importante para que valoren lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y bendiga su bendita palabra. Vamos a orar para dar gracias a Dios por este mensaje, el cual no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su bendita palabra. Oremos a nuestro Dios. Padre eterno, Padre bondadoso y misericordioso, gracias por todas y cada una de tus misericordias, porque tu palabra se cumple, no solamente en la antigüedad, como lo hiciste con Josué, con el pueblo de Israel, sino ahora también con nosotros se cumple tu bendita palabra, al darnos salvación, al escogernos, al darnos esa luz que es tu bendita palabra, porque así dice tu bendita palabra, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Padre eterno. Permite, Señor, que esa luz que alumbra mi vida pueda no nada más quedarse en mí, sino también ser guía para muchos otros. Danos sabiduría, entendimiento, inteligencia, las palabras necesarias para ser ese testigo fiel y también ser un ejemplo a seguir y poderle hablar a la gente y poder decirles: miren, yo he sido rescatado. Dios quiere rescatarte, pero debes seguir su bendita palabra, debes seguir sus pasos, sus pisadas, para que también confiar en el Señor, para que también tú seas rescatado. Padre eterno, nos ponemos todos en tus benditas manos, suplicándote, rogándote que tu Santo Espíritu siempre nos acompañe, que aumentes nuestra fe en estos tiempos difíciles, que de ese Espíritu que tú has puesto en nosotros seamos llenos para que no tengamos dificultades, y si las tenemos, sabemos que tú nos acompañarás y nos darás la salida. Bendícenos no solamente en este día, sino en todas nuestras vidas, y que seamos también de bendición y guía a quien tú, Señor, pongas a nuestro alrededor, pongas frente a nosotros para guiarlos, Señor. Pero siempre, no para vanagloriarnos, sino para que todo sea para tu honra y gloria, bendito Padre. Gracias por todas tus bondades,
Te suplicamos, te pedimos, pero primeramente te agradecemos todo lo que nos das, rogándote no por nuestros méritos, porque somos pecadores, pero sí por los méritos de tu Hijo amado, por nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanos y estimados oyentes, en donde quiera que ustedes estén. Les mando un fuerte abrazo y un saludo de paz.